Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Mert Ramazan Demir rompe el silencio tras una oleada de rumores. ¿Realmente engañó a su pareja o simplemente buscaba un momento de soledad? En los últimos días, las redes sociales han estallado con comentarios, especulaciones y teorías en torno a Mert Ramazan Demir, uno de los actores más comentados del momento. La controversia estalló cuando se filtraron unas imágenes donde se le veía acompañado de una misteriosa mujer en un restaurante de Estambul, lo que desató una tormenta mediática y cientos de titulares acusándolo de infidelidad. Pero ahora, Mert ha decidido hablar, y sus palabras han generado aún más revuelo. Yo no engañé a nadie, solo necesitaba estar solo. El actor, conocido por su carisma en pantalla y su hermetismo fuera de ella, fue captado por los paparazzi en actitud cercana con una mujer desconocida, lo que inmediatamente levantó sospechas. La reacción del público no se hizo esperar. Miles de seguidores, especialmente mujeres, expresaron su decepción y sorpresa a través de las redes. Pero en una entrevista exclusiva, Mert dio su versión de los hechos. No fue una cita romántica. Estábamos hablando de trabajo. Ella es una amiga de la industria. A veces, la gente necesita desconectarse y estar con alguien que no lo juzgue. Eso es todo, afirmó con voz tranquila pero firme. Los medios no tardaron en buscar reacciones de su entorno cercano. Una fuente anónima pero confiable afirmó: Mert ha estado pasando por un momento emocional complicado. No ha sido fácil para él manejar la presión mediática y las exigencias de su carrera. Salir a cenar con una amiga no debería convertirse en un escándalo. Sin embargo, no todos piensan igual. En redes sociales, una usuaria comentó: no importa si fue una amiga o no. Si estás en una relación, tienes que respetar a tu pareja. Todo se trata de límites. Lo más sorprendente fue cuando Mert, visiblemente molesto por la forma en que los medios distorsionaron la situación, declaró: estoy cansado de que cualquier movimiento mío sea malinterpretado. A veces la gente quiere ver escándalos donde no los hay. Yo no soy perfecto, pero jamás jugaría con los sentimientos de alguien. Estas palabras dividieron a sus fans. Algunas lo defendieron apasionadamente: Mert es humano, necesita espacio como todos nosotros, mientras que otras exigieron más claridad sobre su situación sentimental. A pesar de los rumores, hasta el momento no se ha confirmado una ruptura oficial con su pareja actual, cuyo nombre se ha mantenido en secreto para proteger su privacidad. Lo cierto es que el silencio prolongado por parte de ambos alimentó aún más la curiosidad del público. En la misma entrevista, Mert confesó: estar solo no significa estar haciendo algo malo. A veces el alma necesita respirar. No entiendo por qué eso se convierte en un delito. En este ambiente de tensión, algunos colegas del actor también dieron su opinión. Una actriz que trabajó recientemente con él comentó: Mert siempre ha sido muy respetuoso y profesional. No creo que sea capaz de traicionar a nadie. Lo que está viviendo es el precio de la fama. Otros colegas de la industria también se manifestaron. Un reconocido director con el que Mert trabajó en una exitosa serie comentó: es lamentable cómo hoy en día la vida privada de los artistas se convierte en entretenimiento. Estamos olvidando que detrás del personaje hay una persona con emociones, miedos y necesidades. Mert siempre ha sido un actor comprometido, pero también necesita su espacio. Mientras tanto, las redes sociales siguen divididas. Por un lado, están los que exigen una explicación más detallada y pública, y por otro, quienes defienden su derecho a la privacidad. En plataformas como Twitter y TikTok, hashtags como #yo confío en Mert y #Mert explica circulan con fuerza, acumulando millones de visualizaciones y generando debates encendidos. Incluso algunos influencers y expertos en relaciones sentimentales han opinado al respecto, analizando cada gesto del actor durante sus declaraciones. Un popular psicólogo de pareja expresó en un video: el problema no es solo lo que pasó, sino cómo lo percibe la audiencia.
Hay una presión social enorme sobre las figuras públicas para actuar de forma impecable. Pero eso es inhumano. Si él necesitaba espacio, ¿por qué no respetarlo? A medida que la polémica se intensifica, también han surgido teorías conspirativas. Algunos fans aseguran que todo podría tratarse de una estrategia de marketing encubierta para promocionar un nuevo proyecto del actor. De hecho, en las últimas horas ha circulado el rumor de que Mert podría protagonizar una nueva serie romántica para una plataforma internacional, y esta supuesta crisis habría sido una manera de captar atención mediática. Sin embargo, ni el actor ni su equipo han confirmado ni desmentido dicha información. Por otro lado, la pareja de Mert ha optado por el silencio total. No ha hecho ninguna aparición pública ni ha emitido declaraciones a través de redes sociales. Este silencio ha generado aún más especulaciones. Algunos aseguran que está dolida, otros piensan que todo fue consensuado y que ambos sabían perfectamente lo que ocurría. La falta de claridad solo ha avivado la llama del escándalo. En medio de todo esto, Mert ha optado por refugiarse en su trabajo. Recientemente fue visto en el set de rodaje de una nueva producción, mostrando una actitud profesional, aunque visiblemente más reservado. Está enfocado. Lo que más le importa es su carrera y hacer un buen trabajo, comentó un miembro del equipo de producción que prefirió mantener el anonimato. Pese a los esfuerzos por mantener su vida profesional separada de su vida privada, la línea entre ambas se ha vuelto cada vez más difusa. Así es la fama en estos tiempos. Ya no basta con actuar bien. Tienes que gustar, inspirar, ser ejemplo, y eso agota, expresó un periodista cultural en una columna reciente. También se ha hablado de la posibilidad de que Mert emita un comunicado oficial o incluso publique un video explicando toda la situación con más detalle. No obstante, su agencia ha indicado que por ahora no tienen previsto hacer más declaraciones. Mert ya habló. Lo que tenía que decir está dicho. No vamos a alimentar el circo mediático, aseguraron en un breve comunicado. Curiosamente, este episodio ha tenido un efecto inesperado, ha reforzado la empatía de ciertos sectores del público. Muchas personas han comenzado a compartir sus propias experiencias sobre cómo fueron juzgadas injustamente por sus parejas o entornos, generando una ola de confesiones y mensajes de apoyo bajo el hashtag #TodosSomosMert. Una seguidora escribió: "He pasado por lo mismo. A veces solo quería tomarme un café con alguien sin sentirme culpable. Gracias Mert por decir lo que muchos sentimos". A medida que los días pasan, parece que el escándalo empieza a perder fuerza, pero las secuelas emocionales y mediáticas perdurarán. Mert Ramazan Demir ha demostrado una vez más que, aunque es un ídolo para muchos, también es un ser humano con contradicciones, errores y momentos de vulnerabilidad. En su última aparición pública, durante un evento benéfico en Estambul, el actor fue recibido con aplausos pero también con murmullos. Sin embargo, él se mantuvo sereno. Lo que importa es seguir adelante con dignidad, dijo al ser consultado brevemente por un periodista. Tal vez, esta experiencia marque un antes y un después en su carrera. Tal vez sea una oportunidad para reflexionar sobre los límites de la fama y la necesidad de empatía. Lo cierto es que, guste o no, Mert ha puesto sobre la mesa un tema que nos toca a todos: ¿dónde empieza la vida pública y dónde termina la privada? Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre lo que piensas de esta polémica y darle like para que sigamos trayéndote las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.